micrófonos de... Todavía no he podido reparar. No, El otro día no pudimos hacer ni el pleno Ya. aquí. O sea que... no sé, mirar a ver si está. Aquests, a l'altre del micrófono donde se ve, a ver dónde va bien. Arriba. 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 Osa, amaitzen dago, iazkenengo zera txapia emangot, ja agurtzeko nahi. Vale. Bai. Kaixo, arratsaldeon guztioi, puntu-puntuan 8 dira, eta besterik gabe hasi egingo gara. Hasiko gara eskerrak emanez hemen elkartu garenoi, eta eskerrak emanez streaming bidez etxetatik aurkezpen hau jarraituko dutenak agurtuz. Buenas tardes, bienvenidos todos a Eibar. Vamos a comenzar con la presentación del Memorial Balenciaga, dando gracias a los presentes, pero dando gracias y saludando a todos los que están siguiendo por streaming esta presentación de esta edición del Memorial Balenciaga. Una presentación que en los años anteriores ha tenido un éxito terrible por el streaming. Ramón, ¿podemos...? ¿El año pasado cuántos fueron? Pero fue una pasada. Se notó lo de la pandemia. Yo creo que se duplicaron las cifras, más o menos. Pero increíble el seguimiento que tuvo por streaming. Besterik gabe, hasi egingo gara mailan eseri direnen aurkezpena eginez. Erdi-erdian Eibarko alkate berria, Jon Iraola. Benetan eskerrik asko, aurten hemen gurekin izateagatik. Bere eskuinetara Gipuzkoako aldundiko gazteria eta kiroletako aldun nagusia, Arkaitz Milan, Jonen ezkerretara, kasu honetan Angel López, Eibarko txirrindulari elkarteko presidentea, eta bere ezkerretara beste batzuetan ere hemen izan da, baina aurten karguarekin Gipuzkoako txirrindularitza elkarteko presidentea Juanjo Gozalo. Aurten, este año, el Memorial Balenciaga cumplirá 50 años. Ya de por sí es una cifra redonda, pero siendo el Memorial Balenciaga todavía esto es más redondo, porque el Memorial Balenciaga no es cualquier carrera, es la carrera de referencia en el campo aficionado. Es la carrera en la que todo el mundo se fija para fichar de cara a los profesionales. Os voy a decir que el año pasado, no el primero, es que los 5 primeros de la clasificación del año pasado, este año son profesionales. O sea, fijaros qué nivel tenemos. Hemos tenido la mala suerte de que nos ha pillado la pandemia en medio, pero bueno, aún así hay que agradecer al ayuntamiento y a la organización que han echado para adelante con esta carrera, como lo hicieron el año pasado, de las clásicas y de las pruebas de la Copa de España que se disputan en Guipúzcoa, fue la única que se hizo el año pasado. En esta presentación nos van a acompañar también 4 directores del campo aficionado y de los equipos que seguro van a ser protagonistas en esta carrera. Vamos a empezar con Galder Lasuen, el equipo de casa. Eibar Energia Iria, eskerrik asko, Galder, hemen izateagatik. Alain Ramírez, el equipo Eiser Irumet, eskerrik asko, hemen izateagatik. Laboral Kutxa, Aitor Irazu, eskerrik asko, hemen izateagatik.
y el director del Baqué, David López, eskerrik asko, hemen izateagatik, un director que tuvo la suerte de casi llegar y besar el santo el año pasado, porque entrar en el equipo y ganar el Balenciaga con Jon Barrenetxea, todo fue uno. Bueno, iremos comentando todas estas cosas, pero antes que nada vamos a dar la palabra al alcalde de Eibar. Jon Iraola, ezer baino lehen, zurea da hitza, benetan eskerrik asko. Eskerrik asko, eta arratsaldeon guztioi ongi etorriak Balenciaga Oroitxarrearen 50. edizioaren aurkezpenera. Apirila iristear dago, zalantzarik gabe eibartarrontzat txirrindularitzaren hilabetea. 2020 salbuespena izan zen, ekimenak bertan behera usteko edo beste momentu batean egiteko urtea, Balenciaga Oroitxarrearekin gertatu zen moduan. Urrian egin genuen lasterketa honen 59. edizioa. Baina oraingoan 50 urte betetzen dituenean, oraindik garrantzitsuagoa da, edo garrantzitsuagoa zen, dagokion garaian egin ahal izatea. Como decía, presentamos hoy la edición número 50 del Memorial Balenciaga, un aniversario señalado que no solamente cobra especial importancia por el número de carreras que ya lleva acumuladas, las 50, que forman parte de su historia, sino que lo celebramos en una situación sanitaria excepcional, como todos y todas sabemos, marcada por el COVID-19, pero que, sin embargo, no va a suponer un impedimento para que se pueda llevar a cabo esta edición, esperemos que con la máxima normalidad. Y además, a título personal, pues, otro hecho le añade un cariz especial a esta edición, especialmente para mí, ya que es la primera en la que participo como alcalde de la ciudad, como alcalde de Eibar, y además es uno de los primeros actos en los que participo, y eso, pues, la verdad es que también me alegra mucho. Por eso, como primer edil y como eibarrés, es un inmenso honor estar hoy aquí, en este acto de presentación de esta carrera tan nuestra, tan de Eibar, y que ocupa un lugar de especial relevancia en el panorama ciclista y en especial en la Copa España. Gracias a la colaboración de las instituciones y patrocinadores, pero sobre todo al trabajo, al compromiso y a la persistencia de la organización de este Memorial Balenciaga, vamos a poder disfrutar de una cita anual de la que tan orgullosos y orgullosas nos sentimos los eibarreses y las eibarresas. Por eso quiero aprovechar este acto para agradecer el trabajo que cada una de las personas, de una manera u otra, hacen posible el Memorial Balenciaga año tras año, incluso en plena pandemia, como va a suceder dentro de unos días, y sobre todo destacar y subrayar el apoyo del Ayuntamiento al ciclismo, una disciplina deportiva con gran arraigo y tradición en nuestra ciudad y que arrastra una fiel afición que seguro disfrutará con la carrera de este año. Datorren apirilaren 11an, eibartar guztiok hitzordu bat daukagu Balenciaga Oroitxarrearekin, lasterketa honekiko dugun lotura erakutsiko ahalko dugu. Dena den, eibartarroi eskatzen dizuegu zentzuz jokatzeko eta beti unean uneko segurtasun neurriak betetzeko. Ez txirrindulariak, ez antolatzaileak eta ez da eibartarrak ere ez jartzeko arriskuan. Como decía, en estos momentos es esencial que cumplamos con las medidas de seguridad frente al COVID-19. No nos podemos permitir ponernos en peligro ni a la organización, ni a los deportistas, ni tampoco a la ciudadanía en general, y para eso os pedimos responsabilidad, de tal manera que entre todas y todos podamos garantizar que la prueba se lleva a cabo debidamente y sin contratiempos. No me voy a alargar más, hay mucha gente en esta mesa que quiere participar y, por lo tanto, pues bueno, sin más, agradeceros el estar hoy aquí, la presentación y, por supuesto, que todo vaya estupendamente el día de la carrera. Eskerrik asko. Baina, Jon, benetan eskerrik asko eta asko eskertzen ditugu zure hitzak. 50. edizioa, udalaren babes osoarekin, eta hori benetan txalotzekoa da bizi dugun egoera honetan. Baina pentsa, Balenciagaren oroimenezkoa apirilaren 11an jokatuko da, baina apirilaren 10ean Euskal Herriko itzulia hemen bukatuko da, Eibarren, Arraten bukatuko da, eta hurrengo egunean etorkizuneko txirrindulari horiek izango ditugu Eibarren. Agian, antolakuntzak iazkoaren ondoren beste zerbait pentsatzen zuen denboraldi honetarako, eta gogoan dugu, pentsak gauzak nola aldatzen diren. Iaz, hotza, euria, bueno, azkenengo lasterketa hori izugarria izan zen.
Gaur, izugarrizko beroarekin hartu gaitu Eibarrek, eta seguru, ez dakit apirilaren 11an zer nolako eguraldia izango dugun, baina beroa bai izango da Valentziagaren oroimenezkoa ze oso karrera berezia da. Ángel López, zurea da hitza, Eibarko txirrindulari elkarteko presidente bezala. Berari emango diot hitza eta berak esplikatuko dizkigu aurtengo xehetasunak eta zergatik egin behar izan duten apustu iazko ibilbide horrekin aurrera egiteko. Eskerrik asko, Arri, Gabon eta eskerrik asko gaur Valentziaga Memorialaren 50. edizioen aurkezpen hau streaming bidez ikusten ari zareten guztioi. Buenas noches y muchas gracias a todos a los que vía streaming siguen esta presentación de la 50ª edición del Memorial Valenciaga. Antes de nada, me gustaría desde aquí enviar un mensaje de ánimo a todas esas personas que de una forma u otra se han visto afectadas por la pandemia. Para empezar, quisiera darle la bienvenida a la presentación del Memorial Valenciaga al nuevo alcalde Jon Iraola, recientemente nombrado como tal, Onguieto Jon. También me gustaría hacer una mención especial a su antecesor, Miguel de los Toyos, que tanto ha hecho por el ciclismo en Eibar. Eskerrik asko, Miguel. Osasun egoera honek neurri bereziak hartzea behartu gaitu eta zileikean antolakuntza plan askorik egin. Hala eta guztik, ez dugu etziko eta buru belarri jarrunduko gara txirrindularitzari haize pixkat emoteko. De esta forma, el 28 de febrero comenzó la temporada de este año con la inercia del pasado Valenciaga, celebrado en octubre, y con todos los impedimentos propios derivados de la pandemia. Y siguiendo con la misma trayectoria del año pasado, repetiremos el recorrido con final en Arrate que tanto éxito cosechó, tratando asimismo de evitar esa aglomeración de público que tanto se nos está insistiendo. Estos cambios nos han supuesto un esfuerzo extra, obligando a crear la burbuja de la carrera en el polígono Acitain, para impedir el contacto del público con los corredores. Y la finalización será, como el año pasado, en el santuario de Arrate, por el mismo motivo. Eta lasterketaren zehaztasunaz hitz egiteko, probaren zuzendaria den Beñat Urainek, gero datu guztiak argituko dizkigu. Gerotxo hau. Angelen hitzen ondoren, Beñat Uraini emango diogu hitza teknikoki ibilbidearen xehetasunak emateko. Aurrera, Beñat. Angelek aipatu duan moduan, aurten ere lehen urteko ibilbide berbera edukiko dugu, zeren eta, asko gustatzen zaigu guri 2 de maio Eibarko kaleetan karrera lasterketa amaitzea, baina, oraindik pandemia dela eta ezin izango dugu hemen bertan amaitu, eta, horregaitik ikusten gara obligatuta o behartuta Arraten lasterketa amaitzera. Lehengo urteko ibilbide berbera izango da, lehenengo partea, lasterketako lehenengo partea pixkatin aldegindu gara suabeago izatea eta lasterketako amaierako parterantz ustea punto garrantzitsuenak horrela lasterketa amaiera aldera erabakitzeko. Que como comentaba, que este año también vamos a tener que acabar la carrera en Arrate, porque debido a la pandemia no vamos a poder acabar en nuestra ciudad, que tanto nos gusta acabar la carrera aquí abajo, pero dadas las circunstancias vamos a priorizar la seguridad de todos los ciclistas y todos los que asisten a ver la carrera. La carrera empezaremos en Eibar a las 9:30 de la mañana y bajaremos hacia Deva, donde vamos a tener primer sprint especial, y subiremos Iciar, bajaremos a Zumaya, dirección a Zarauz, iremos hasta Zarauz, pasaremos Zarauz, subiremos a Haya, en Haya tendremos premio de montaña de 3ª categoría, bajaremos a Orio,
De Orio volveremos otra vez a Zarauz, Zumaya, Iciar, bajaremos a Deva. En Deva tendremos otro sprint especial. Volveremos por Mendaro, El Goibar, Eibar. Y aquí es donde pensamos que la carrera va a tener el punto más fuerte o la mayor importancia de cómo se va a hacer la carrera. En Eibar subiremos a Ixua, bajaremos a Etxebarri. De Etxebarri subiremos a San Miguel, bajaremos al Goibar y ya pues de San Miguel hacia la meta que estará en Arrate. Que me voy a aguar. La participación de esta carrera, vamos a tener 25 equipos, de los que este año un equipo vasco se va a quedar fuera de carrera. Este año van a ser 20 equipos oficiales y 5 van a estar invitados. Los invitados, 4 de ellos que están aquí, Eiser, Baque, de Babarrena, Euskadi, Fundación Euskadi y Grupo Eulen. Se va a quedar fuera de carrera Arayabike, de Vitoria. Van a ser 25 equipos de 7 corredores que van a sumar 175. Eso es. Los premios de la carrera van a ser patrocinados. El primer premio va a estar patrocinado por el Ayuntamiento de Eibar. El segundo clasificado va a estar patrocinado por Neumas. Tercer clasificado va a estar patrocinado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Los 3 primeros van a tener un premio especial que va a ser por la Casa Orbea, van a tener un detalle por Orbea y seguiremos. El premio especial va a tener el vencedor también otro premio especial por SD, Sociedad Deportiva Eibar Fundazioa. Montaña va a estar patrocinado por Icolán. Metas volantes, Hotel Castillo. Sprint especial Euskolabel, Kombinatuak Euskolabel. Primer Euskaldun, Soraluce Sociedad Corporativa, equipos Oria Sportwears, Ica Suca, primer sub-23 Laurel y Hardy, combatividad Goritz Suministros Industriales, primer de Babarrena, Club Ciclista Ibarres. También aipatu ere bai, lasterketako epaileak, presidente bezala lasterketako zuzendari, jurado teknikoko zuzendaria Sergio Celis Pérez izango da, eta bere laguntzaileak etorriko dira Juan Mari López Izagirre, Ruben Gallo, Víctor Martínez, eta motoko komisarioak bai, Unai de Miguel eta Veronika Cano. Baita ere aipatu zerbitzu ofizialak, 3 kotxe neutro aukiko ditugu, Shimanoko 3 kotxe neutro, lasterketako segurtasuna ertzaintzaren esku egongo da, eta baita ere aukiko ditugu 27 moto lasterketako seguritatea bermatzeko. Baita ere aipatu, herrietako Elgoibarko txirrindulari elkartea, Zarauzko txirrindulari elkartea, hauek ere egongo direla beraietako herrietan guri eskua botatzen. Eta nire gaitik, listo. Bezkerrik asko, Beñat, xehetasun guztiak emateagatik. Aurkezpenarekin aurrera egingo dugu, ze 50. edizio hau bai izango da Espainiako kopako 2. lasterketa puntuagarria, bat jokatu da orain arte, Aiztondo klasika, non Caja Rural Seguros erregeak izugarrizko lasterketa egin zuen, baina horretaz gero hitz egingo dugu, ze orain hitza Aldundiko kultura, gazteria eta kirol aldunari emango diogu Arkaitz Milani. Aurretik utziazu agurtzen Goizane Alvarez, kiroletako aldunak, kiroletako zuzendaria, Gipuzkoako aldundian. Eskerrik asko Goizane, hemen izateagatik, eta hitza kultura, gazteria eta kiroletako aldunari emango diogu Arkaitz Milan jaunari.
Bai, Arratsaldeon entzuten da? Bai. Bueno, Arratsaldeon kasi gabon. Bueno, nik lehenik eta behin izbi besterik ez ditut esango, baino lehena eskerrak emateko da. Nik uste dut, aipatzekoa dela, bai pasaden urtean zegoen egoera egonda, eta baita ere, aurten oraindik daukagun egoera honetan, horrelako ekitaldi bat eta oroitzarre hau, Valentziagaren oroitzarre hau, antolatzeko kemen hori izatea. Beraz, eskerrak antolakuntzari, eskerrak Angel, eskerrak besteoi baita ere parte hartzeagatik, eta eskerrak baita Juanjo eta Jon gonbidapen honegatik. Hori alde batetik, eta bigarrenik, nire presentzia hemen eta kirol zuzendariaren presentziak nahi du nolabait mahai gainean ipini Gipuzkoako Foru Aldundiak Valentziaga oroitzarre honi eman nahi dion babesa eta laguntza. Eta babesa eta laguntza baita ere Gipuzkoako txirrindularitza guztiari. Gure irizitan egoera zail honek baimenduko digu Gipuzkoako txirrindularitzak behar duen erreflexio bat egiten. Decía que este momento duro en el que hay que agradecer que el Club Ciclista Ibarrez y todos aquellos que estáis implicados en la organización de este Memorial Valenciaga hayáis tenido el arrojo de seguir organizando esta prueba y no dejar pasar este 50 aniversario, incluso haberlo hecho el año pasado en una situación todavía mucho peor también, nos va a permitir de la necesidad de hacer virtud y parar a pensar un poco en cuáles son las líneas estratégicas de trabajo que necesita el ciclismo en Guipúzcoa, de la mano de la Federación, con la que hemos iniciado una nueva etapa de reflexión estratégica sobre los objetivos que conjuntamente debemos tener y, por supuesto, de todos los clubes ciclistas de Guipúzcoa, en torno a 3 o 4 líneas que todos compartimos y que me gustaría subrayar brevemente, ya que estamos en este escenario tan importante para el ciclismo guipuzcoano, ¿no? Por un lado, el papel que las instituciones debemos jugar de apoyo al ciclismo y especialmente al ciclismo de base. Yo creo que es muy importante que carreras como esta, que son un verdadero espectáculo, de alguna forma sirvan también para atraer ese talento que luego hay que trabajar, desde la base para que el talento tenga un itinerario también y pueda llegar a los niveles más altos. El papel de la mujer en el ciclismo, que creo que es muy pertinente en este momento, y el papel que las instituciones debemos jugar en torno a las infraestructuras que el ciclismo necesita en Guipúzcoa, que creo que es momento para pensar en todas sus disciplinas, la carretera, montaña, etc. Bueno, Bidelagun Garela, que sepáis que somos compañeros de viaje en todo esto, que estamos iniciando una etapa creo que muy necesaria e interesante, y bueno, pues que aquí estamos para que sintáis que vamos de la mano en una prueba que este año hace 50 años con un club que creo que hará 100 en muy poquito tiempo, y besterik gabe, zorionak eta aurrera, animo. Eskerrik asko, Arkaitz. Gauza asko aipatu ditu, baina berak aipatutako gauza batzuen ariari helduko diogu eta esango dizuegu, aurten juvenil mailako Gipuzkoako egutegia Eibarrek estreinatu duela, gizonezkoen juvenil mailakoa, emakumei dagokienez UCI kategoriako lasterketa izango dugu Eibarren maiatzaren 16an, eta jada parte hartzeko nazioartetik eskaera izugarria da, topea emango du lasterketak, kadeten lasterketa izango da, eta Valentziagaren oroimenezkoak Euskal Herriko itzuliari errematea emango dio. Beraz, maila guztiak barruan hartuko ditu, Eibarko txirrindulari elkartearen eta udaletxearen laguntzarekin Eibarrek denboraldi honetan ere. Aurrera egingo dugu aurkezpenean, gero zuzendariei eta galdera xixanteagoak egingo dizkiegu, baina Gipuzkoako presidenteari ere
hitza eman nahi diogu, gaur gurekin baitugu Juanjo Gozalo, Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko presidentea. Bueno, arratsaldeon, etorri zareten guztioi, baita etxen zareten guztioi. Labur-labur, bi hitzetan, ze diputatu jaunak lapurtu dizkit zenbait hitz, orduan, hitz gutxi esango ditut, argaitz. Iaz, hemen Eibarren izan zen nire lehendabiziko ekitaldi ofiziala, eta izan zen espresoki Valentziagaren aurkezpena. Eta urriaren nire hitza zen Angel, hau ausardia. Eta oraingo hontan berriro esango diot. Angel, nolako ausardia. Eta ez bakarrik Angeleri, Klub Ziklista Eibarreseri, baizik eta noski alkateari, udaletxeari, eta halako proba polita eta halako proba importantea parte hartzen dezuen nahi, ez? Ez bakarrik antolatzei, baizik eta hemen zaretenok, txirrindularik, zuzendarik eta guzti. Ausardia, benetan oso polita eta oso emankorra, eta nik bakarrik eta bukatzeko hitz bat esango nuke. Eta da, mesedez segurtasunakin jokatu, araudi sanitarioak mesedez danok bete, eta egin dezagun prueba benetan importantea. Decía que, mi primer acto fue aquí precisamente, y yo además dije una palabra que era qué atrevimiento, amigo Ángel, y te lo vuelvo a decir, qué atrevimiento, pero por doble motivo, porque hace poco que organizabais el Valenciaga en octubre, y hay que tener mucho atrevimiento y sobre todo mucho convencimiento y mucha fe en lo que es este club y lo que es este pueblo y lo que significa para el ciclismo, para volver, casi muy pocos meses más tarde, a volver a organizar nuevamente el Valenciaga, y además en su 50 aniversario, siendo una de las carreras más importantes del calendario nacional. Ganar el Valenciaga es ir a profesionales, así lo ha dicho Arri antes, y desde luego todo el mundo recordamos que cualquiera que haga un buen papel en el Valenciaga es un ciclista que seguramente va a llegar a profesionales, si no lo está ya prácticamente después de ganar el Valenciaga. Con lo cual, mantener esta prueba, apoyar esta prueba y hacer que esta prueba sea cada vez más grande, creo que es una labor de todos, es una responsabilidad de todos, y desde luego desde la Federación estamos en esta línea de apoyo, no solamente al Valenciaga, también a otro montón de cosas y a otro montón de ciclismo. Arkaitz ya decía, esbozaba el trabajo que gracias a la Diputación estamos haciendo, y hay que decirlo públicamente, porque es verdad que hemos encontrado un grupo de trabajo fenomenal, pero no solamente fenomenal porque haya habido sintonía, sino porque creemos firmemente desde la Federación que del trabajo conjunto junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa y con su Dirección de Deportes va a salir algo muy importante para el territorio guipuzcoano y para el futuro del ciclismo en Guipúzcoa. En esa creencia estamos, en ese trabajo estamos. Os animo a todos a participar cuando llegue el momento, pues en los diversos grupos de trabajo que se irán conformando, y desde luego este pueblo, Eibar, el Club Ciclista Eibarrés y la Prueba Valenciaga. Pero no nos olvidemos tampoco de que el Club Ciclista Eibarrés organiza otro montón de carreras, es decir, este año tienen prueba de féminas, tenemos cadetes, tenemos juveniles. Es decir, el Valenciaga no sale porque sí, sino porque ya hay una tradición y hay sobre todo un sustrato de organización de pruebas deportivas ciclistas muy importantes en Eibar, ¿no? Entonces, este apoyo que desde Diputación se daba, quiero refrendarlo desde la Federación, y desde luego apoyaros en todo, como siempre. Así que, eskerrik asko, antolatzeagatik berriro ere aurtengo urte horrenako hau Valenciaga hau, eta ea, segurtasun osokin eta kiroltasun osokin ospatzen den urrengo Valenciaga. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juanjo.
y vamos a proceder. Vale, zuzendariekin hitz egin aurretik, edo zuek esan. Vale, pues vamos a ver unos vídeos que tenemos sobre la industria de Eibar y sobre el Museo de Armas de Eibar, y luego vamos con los directores de carrera. Estamos en el 675 aniversario de la fundación de Eibar. Eibar siempre ha tenido relación con el hierro. El ayuntamiento de Eibar se ha portado muy bien históricamente, ya ha dicho Ángel, con el cultivista de Barres, estamos súper agradecidos. Y entonces hay dos razones por las que hemos hecho este vídeo. Primero, como aportación al 675 aniversario, en agradecimiento al ayuntamiento, y como recurso también para el streaming en un momento dado que lo podamos utilizar. Entonces vamos a ver esto. Él es Ramón Arizaga, un artista de la organización. Y el que hace Radio Vuelta, ese día. La voz que oiréis es la de él. Bueno, vamos a ver primero dos partes. Primero las armas, porque somos armeros, pero luego somos más, somos industria. Entonces vamos a empezar por las armas.
Bueno, ya habéis visto la transformación de aquellas empresas matrices, qué unión y qué relación tienen con la industria de la bicicleta, en este caso en Eibar. Bueno, volvamos al 50 aniversario del Balenciaga y antes Arkaitz Millán y Juanjo Gonzalo han apuntado algo sobre el futuro del ciclismo guipuzcoano. Bueno, pues el año pasado, en la clasificación, miráis los 10 primeros y yo creo que la única provincia que mete 2 corredores entre los 10 primeros es Guipúzcoa. Pero nos gana un vizcaíno, Jon Barrenetxea. Y su director, David López, lo tenemos aquí. Primero te quiero agradecer a los directores que habéis venido hoy aquí, ya que estamos en una situación que en otras ediciones, en esta presentación, no se nos ha dado. Mañana, 1 de abril, tenemos carrera del Torneo Abiatzen en Durango. Entonces, a los corredores les hemos dejado en paz para que no digan que ayer estuve en la presentación del Balenciaga y hoy no he podido rendir. Vale. Pero algunos directores... Alain, no sé qué razón ha explicado, pero claro, ellos organizan la carrera de mañana, a la mañana aficionados y a la tarde juveniles. Hay que poner carteles, hay que organizar todo, pero bueno, Alain se ha escapado de allí. Entonces, agradeceros a todos el que hayáis hecho ese esfuerzo para estar hoy aquí. David López es corredor profesional. Bueno, en los últimos años lo veríais en Movistar, Sky, y ahora está ayudando a los chavales a cumplir ese sueño que él tuvo en su día y lo pudo cumplir. Hay muchos directores, bastantes directores en estos momentos que, habiendo sido profesionales, ahora están ayudando a los jóvenes a dar ese paso. Y este tuvo la varita mágica, llegó al equipo y aunque le tocó el coche 25 en el Balenciaga del año pasado, va y David, ganas el Balenciaga. Increíble, con Jon Barrenetxea, corredor que ahora está en el Caja Rural Seguros RGA. David, agradecerte el que hayas venido y agradecerte lo que estás haciendo por los chavales. Pero ahora queremos pedirte algo más y los otros 3 directores están muy atentos, pero dinos cuál fue el secreto de la victoria del año pasado. A ver. Bueno, lo primero, agradecer a la organización que en un año tan complicado sacas adelante la carrera, cambiando las fechas tradicionales, ¿no? Yo corrí el Valenciaga en el año 2002 y era una carrera ya referencia, ¿no? Los corredores que han ganado, pues bueno, el palmarés ha sido, no hay más que mirarlo, ¿no? Es algo impresionante. Y una vez eso, pues bueno, fuera de fechas ya, los corredores tuvieron un año muy complicado y llegar a esas fechas, en mi equipo por lo menos tenían todos muchísima ilusión de correr esta carrera. La selección fue complicada porque en el pasado teníamos un equipo muy competitivo. 2 corredores consiguieron pasar a profesionales, incluido Jon Barrenetxea, que ya lo tenía firmado. Y bueno, como hemos hablado antes, ¿no? Al final las carreras las ganan los corredores y teniendo 2 corredores de ese nivel, pues fue tarea fácil para mí cuando llega al equipo, ¿no? Y bueno, la verdad que para él también pues fue algo especial, para el equipo también, en 49 ediciones, pues Baqué, estando aquí al lado, a 10 kilómetros que está la fábrica, ¿no? En Durango, tan cerca, nunca se había conseguido ganar, ¿no? Muchísimos corredores que han pasado a profesionales de Baqué, casi 100 corredores en la historia de 40 años, nunca se consiguió ganar. Entonces, bueno, para toda la familia que formamos Café Baqué, fue algo muy especial, ¿no? Porque yo también había corrido en Café Baqué en mis días y fue un trampolín y mucho de lo que he sido se lo agradezco también al equipo, ¿no? Entonces, bueno, este año pues nos ha tocado renovarnos, ¿no? Los mejores corredores que teníamos los han pasado a profesionales, por suerte, que ese es también el objetivo del equipo, y tenemos un equipo mucho más joven y va a ser mucho más complicado ganar la carrera, pero bueno, tenemos gente para estar delante, será difícil, pero como te digo, es una carrera que a cualquier corredor le motiva, es la carrera que todo corredor español, incluso muchos extranjeros, están deseando venir a correr y vendremos con las mismas ganas de siempre y con la misma motivación.
Y me acabo de fijar que ya que no sale el vencedor en el cartel, tenemos aquí a un corredor de Caja Laboral con un bidón de baqué. Así que por lo menos tenemos nuestro granito de arena en el cartel de este año, lo cual también os agradezco de alguna manera. Eskerrik asko, David. Bueno, David López, eso, vencedor el año pasado con el equipo Baqué por medio de Jon Barrenetxea. Corrió con Romo, que está en el Astana, un corredor que la semana pasada en el Kopi Bartali, en su primera incursión en el campo World Tour, hizo una carrera impresionante. Bueno, pues él fue su director. Hemos dicho que el año pasado 2 corredores guipuzcoanos acabaron entre los 10 primeros. Quinto fue Xavier Mikel Azparren, en estos momentos en Euskaltel Euskadi, y sexto fue Unai Iribar, actualmente en Laboral Kutxa, que llegará como, bueno, igual no, pero bueno, es el actual líder del trofeo Abiatzen, ya que el domingo pasado en Gorla, Laboral Kutxa dio una demostración. 2 corredores del equipo, Unai Iribar y Asier Etxeberria, llegaron juntos a línea de meta. Tenemos a uno de los directores, Aitor Irazu, eskerrik asko etortzeagatik. Iaz, karreran protagonista izan zineten, aukera asko izan ziren errematatzeko, baina ez zen lortu. Aurten zer, Aitor, planteamentua nolakoa izango da Laboral Kutxaren aldetik? Bueno, txarreon. Hoxe, lehen urtean ekipo txukuna geneka, baina uste aurten oaindikan baza gehiago dazkaula, eta uste ekipo potenteak ingatu zela, eta gure helburua lehen urteko karrera bezalakoa egitea, baina, bueno, lehen urtean Barrenetxeak irabazi zigun, porque hobena izan zen, eta espero dugu aurten gu izatea hobenak, ez? Gure intentzio argia da, ez? Ekipoa badakagu, uste dugu badakagula, mutilei pixka falta zaie sinistea badutela, porque beti gaude beste ekipo menpe, baina uste aurtengo nivela aukita horri bili behar dula irabazteko, eta intentzio guztia ingatu zei barrea, ez? Ea dena ondo joaten den, eskerrik asko Aitor gaur hemen izateagatik. Etxeko taldea, Eibar Energia Hiria, oraindik ere askorentzat debabarrena esaten dugu, eta hor, Galder, benetan eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Zuentzat, etxeko karrera, eta etxeko karrera, hain karrera berezia izatea, izugarria da. Parte hartzeko aukera izango duzue, baina pentsa zer nolako karreraz hitz egiten ari garen. Valentziagaren oroimenezkoa. Guztientzat erreferentzia, erakusleioa, eskaparatea, beste helburu batzue lortu nahi dituztenentzat, eta hor lehiatuko zarete. Galder, zer da zuentzat Valentziaga? Guretzat, lehenengo arratsalde on denoi, eta eskerrak inbitazioetxik. Eta, guretzat hau mundial bat izango litzaken modukoa da. Guk etxeko txirrindularia dakauz, gaztiak, badakiu ez daula aukiko ez Laboral Kutxa edo Baken moduko aukerak, baina aleginduko gara karrera txukuna itzen, eta atzenean gure lana da, bai Gipuzkoar txirrindulari gazteei, bai Eibartar txirrindulari gazteei, eta aukera emotea, halako lasterketetan ibiltzeko, eta gero emaitza lortze badabez, kriston posa, baina, hasieran alegintzen gara, hori ze, badakauz taldian Eibartarrak, badakauz Gipuzkoar gazteak, eta, atzenean hori, gerria emon talde hauei, eta berkarreran ikusten zaigun, eta hori ze, gure helburua ez da izango balitzak irabaztia, nik uste dut ez nitzala realista izango, ez, orduan, Baina, iesaldia, eskapada egongo da, hor, seguru, bai ala bai, Eibar Energia Hiria egongo dela. Aleginduko gara sartzen, oin beste 130 bat txirrindulari berdina aleginduko dira egiten, orduan, aleginduko gara eta ia berre sartzen garen eskapadetan. Eskerrik asko, Galder, eta sorterik onena Valentziagaren oroimenezkoa. Eskerrik asko zuri.
Alain Ramirez ere orain dela gutxi arte bizikletan ibilitakoa da. Orain gaztei, berak lortu ez zuen hori lortzen laguntzen ari da. Eta ikusten ari garena denboraldi honetan, Eiser Irumetek urrats bat eman duela, pentsa, Beñat Intxausti hartu dute zuzendari, eta, bueno, badago, lehiarako dago Eiser Irumet. Aiztondo, Espainiako kopako lasterketan, Imanol Alvarezek izugarrizko lasterketa egin zuen, 17. sailkatu zen, Elgoibarkoa da, hemen aldamenekoa dugu, beraz, etxeko ziklista, beko mailatan, hemengo taldean ibilitakoa. Eta joan den igandean, Laboralkutxako txirrindularien ondoren bitxia, ze iaz arte Laboralkutxako ziklista zen, 3. sailkatu zen Imanol Alvarez. Alain, Imanol, izango da, Valentziarako zuen gizona? Bueno, arratzaldeon denoi, eta eskerrik asko gonbidapenagatik, hori bat da guretzate hemen izatea, talde moduan, eta bai, esan duzunez, azaldean daukagu Imanol, eta txeko txirrindularia da, gogotu dator, gauzak oso ondo egiten ari da, taldearen konfiantza dauka, eta talde gaztea gara, zozer gehiago egiteko iesaldietan eta lasterketan parte hartzeko bertan egon nahi dugu, baina egia da, Imanol gogotu dagoela eta lasterketa oso ongi ezagutzen duela eta ia aukera duen aurrean ibiltzeko. Eskerrik asko eta bihar Durangon garaipenaren bila, ez da? Bai, guretzat Valentziaga urteko bigarren lasterketari garrantzitsuena da, bihar garrantzitsuena daukagu Durangon etxean, eta, ibilbidea oso ondo ezagutzen dugu eta gogotsu gaude gauzak ondo egiteko egia esan. Bueno, pues resto de directores, ya sabéis, mañana marcaje al Eiser Irumet, que corre en la carrera que organizan ellos. Eskerrik asko, Alain. Bueno, esango dugu, aurten ere Espainiako koparako puntuagarria izango dela Valentziagaren oroimenezkoa. Egutegian beste egoera batean egon behar genuen, baina COVID virusak erabaki du, hau Espainiako kopako bigarren proba puntuagarria izatea. Aiztondoren ondoren Brugetas dugu Caja Rural taldeko, Brustenga, Caja Rural Seguro Zerrega taldeko ziklista dugu lider, eta berak defendatuko du Espainiako kopako lidertza Valentziagaren oroimenezkoan. Bestela abiatzen torneoko lider Unai Iribar Laboralkutxako ziklista dugu. Eta onenak, Estatu Espainiarreko afizionatu mailako ziklistarik onenak hemen izango dira apirilaren 11. Ángel López presidenteak zerbait gaineratu nahi du? Bai, Gabon, azkenengo hitzak, por último, toca los agradecimientos, y como no, hay que agradecer tanto al ayuntamiento, representado en este caso por el alcalde Jon, Diputación, Arkaitz, Fundación Sociedad Deportiva Eibar, Federación, y a todos los patrocinadores que en esta difícil situación confían en el club ciclista, realizando un verdadero esfuerzo para sacar adelante esta 50ª edición del Memorial Valenciaga, que además coincide con el 95 aniversario del club, que podéis ver en este logo que tenemos aquí. Asimismo, me gustaría hacer una mención especial, y estoy en la obligación de hacerla, a la familia de José Luis Valenciaga, ya que, por un lado, estará representada en el corte protocolario de cinta y además donará un fabuloso trofeo de plata con motivo del evento para el ganador de la prueba. Eskerrik asko guztioi eta besterik gabe, bakarrik dana ondo irten dadila esatea. Eta eguraldia gure alde balego, asko oso beto. Solo desear que salga bien, y si es con la compañía del buen tiempo, mejor que mejor. Nos vemos el 11 de abril. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, eta eguraldiarena guztiok eskertuko dugu, iaz hotza pasa genuen eta. Mila esker, gogoratu itzuliarekin apirilaren 10ean hemen dugu hitzordua, ezaztu apirilaren 11an Valentziagaren 50. edizioa jokatuko dela. Mila esker, ondo izan.
Barkatu, antes de marcharos, vamos a hacer la foto de rigor de todos los años.